Constitución de la República. Hablemos de sus orígenes. Bueno, la Constitución, si hablamos propiamente de la República Dominicana, estamos de aniversario, porque recientemente, el 6 de este mes, fue el aniversario de nuestra Constitución. Fue precisamente el 6 de noviembre de 1844 cuando los constituyentes reunidos en asamblea constituyente, los diputados elegidos en representación del pueblo, bueno, pues dispusieron la conformación a propósito de la convocación que a tales fines recibieron, de darnos ese documento que hoy identificamos como la Constitución, como la base, como la esencia normativa de nuestro nacimiento como república. El origen si bien el origen de nuestra nación fue con la independencia nacional, el origen propiamente y jurídicamente hablando, políticamente hablando, fue el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, cuando se dispuso la puesta en vigencia de nuestra Constitución y asumir ya de manera formal nuestra nomenclatura de República Dominicana. Ese es de manera precisa. Si vamos a analizar el concepto de Constitución original, bueno, eso surgió cuando se produjo la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, y en el 1776 ellos dispusieron la elaboración de un documento que reuniera los ideales, los pensamientos y los fines que ese grupo de personas sentían y las razones por las cuales ellos se separaban del imperio en aquel entonces en Inglaterra. De ahí pasó luego a Francia y así se extendió a lo largo de Europa y América el concepto de Constitución, que te repito, en la nuestra propiamente hablando, el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. A partir de ahí, nosotros somos República Dominicana. Ciertamente, hablemos del modelo de Constitución. Bueno, la Constitución nuestra recibió varias inspiraciones. La Constitución española de Cádiz, la misma Constitución de los Estados Unidos, la Constitución francesa de 1791, también las constituciones de Haití, que previo a nuestra independencia estuvimos subyugados a ella, y ese conjunto de constituciones sirvieron de base a establecer inicialmente una constitución que tenía la finalidad de garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, y con una ligera vista u observación del discurrir histórico, vemos que aunque asumimos un modelo de constitución en el que la constitución se preveía como norma suprema, efectivamente no tenía el manejo interno, por no contar con los medios de garantía de una constitución normativa. Es por eso que teóricamente se ha dividido el análisis de la Constitución en dos fases: la constitucionalidad propiamente y el neoconstitucionalismo. A lo largo de nuestra historia, si bien contamos con una Constitución con esas características, no fue sino de manera específica a partir del año 2010 cuando se asumió el modelo más actual de Constitución, que es el neoconstitucionalismo, en el cual la Constitución se ve, se tiene, se siente como una norma vinculante propiamente hablando. Nosotros entonces tenemos un modelo de Constitución asumida ya en este tiempo actual y evolucionado como neoconstitucionalismo. En ese modelo que nos encontramos, en ese modelo de Estado constitucional desde el punto de vista del neoconstitucionalismo. Si hacemos lo que dice, por ejemplo, un cirujano, tomamos el bisturí, abrimos la Constitución, ¿qué vamos a encontrar en la Constitución de la República? La Constitución contiene muchas cosas. Es una norma, ¿verdad?, pequeña, apenas con 277 artículos. Sin embargo, si los seres humanos luego de nacer contamos con un registro de un acta de nacimiento, la República cuando nace, las normas que la van a regular en sentido amplio están contenidas en la Constitución. Al abrir la Constitución, lo primero que encontramos, un preámbulo que señala cuáles son los ideales, la finalidad del establecimiento y la asunción
de esta norma, de esta Constitución. Que fue a partir de 2010 que logramos el preámbulo constitucional. Eso es cierto, eso es cierto. Al abrir la Constitución, sin embargo, encontramos a grandes rasgos la organización esencial del Estado y la división y organización del Estado en tres poderes esenciales: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y las demás instituciones y organismos que son indispensables para el funcionamiento de un Estado. Pero sin embargo, todo esto se plasma de esa forma con un norte esencial, que es la garantía, que es la consignación, la declaración de los derechos fundamentales de las personas. Porque ningún Estado existe por sí mismo si no es en virtud de las personas que los habitan. Esta organización que dispone la Constitución es precisamente con la finalidad de garantizar los derechos de las personas. Entonces, al abrir la Constitución, veremos cómo está conformado el Estado y cuáles son los derechos de las personas. Y cuáles son, a partir del 2010, de manera muy detallada y precisa, las garantías para esos derechos. Hablas de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, la Constitución consigna un título en especial para determinados derechos y los organiza por jerarquías. Todos los derechos que podamos encontrar en la Constitución podemos denominarlo inicialmente como derechos constitucionales, y por eso hacía referencia inicialmente a la jerarquización, a la jerarquía, porque hay un título que comprende los artículos del 37 al 67 en donde se consignan los derechos fundamentales, que son los principales derechos, las principales prerrogativas, facultades, atribuciones que tenemos los seres humanos y que nuestro ordenamiento jurídico nos recoge y positiviza, es decir, consigna en la Constitución a partir del 37, que vemos el derecho a la vida, luego el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, la libertad de tránsito, la libertad de culto, la libertad de reunión, de asociación, que hoy en día, ¿verdad?, vemos cómo algunos de estos derechos son limitados, porque en la Constitución también se consagra el estado actual en que vive la República Dominicana y gran parte del mundo por el efecto de la pandemia. Un gran sinnúmero de derechos que no solamente son los consignados en la Constitución, sino que nuestra Constitución, por tener un contexto abierto, además de los derechos que vemos y encontramos en la Constitución, hay otros derechos que a través de los tratados internacionales y las convenciones internacionales también forman parte de nuestra Constitución. Sí, porque el concepto de soberanía, siempre he insistido, debe ser visto a la luz de un mundo globalizado. No es lo mismo la soberanía que hoy tenemos a la soberanía que teníamos, por ejemplo, en los años 40, los años 50, o la misma soberanía que teníamos en la Guerra Fría. Porque la interconexión y la interrelación del mundo, pues, nos impone nuevos modelos. Hablabas en principio de lo que es el nacimiento jurídico de la nación dominicana a partir del momento mismo de la aprobación de la Constitución, ¿verdad? Así es. Hasta el día de hoy que la tenemos, nos atrevemos a preguntar, ¿para qué nos sirve la Constitución? La Constitución es la principal herramienta con que cuenta tanto el Estado, pero esencialmente los ciudadanos. Nosotros, en este justo momento, estamos ejerciendo derechos fundamentales que nuestra Constitución nos garantiza. Si alguien nos limita esta conversación, está limitando un derecho fundamental, la libertad de expresión. Si alguien limita el ejercicio de tu profesión, la libertad de opinión, está, por la razón de ser de este programa y de parte de tu ejercicio profesional, es hacer valer varios derechos fundamentales que sin la Constitución alguien pudiera privarte de ellos. Dice, no, tú no puedes tratar este tema hoy aquí. Te dicen, por ejemplo, de la planta televisora, o te dicen de algún grupo profesional, y tú dices, no, yo tengo la libertad de expresión y la libertad de opinión, pero además la sociedad tiene el derecho a la información. Todos esos derechos y las posibles amenazas a afectaciones o lesiones de estos están previstas en la Constitución, y nosotros, ante cualquier amenaza, hacemos uso de la Constitución y de los medios que esa Constitución prevé. Si alguien te limita uno de esos derechos, los artículos 70, 72, 71,
prevén que tú tienes acciones judiciales para esos fines. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si alguien te limita tu libertad de opinión, de expresión del pensamiento en tu programa, o incluso a mí mismo en este momento, pues yo puedo acudir a un tribunal e interponer una acción constitucional de amparo para que se me restablezca de manera inmediata. Sin la Constitución, sin esa herramienta, no pudiéramos hacerlo así de fácil. Te decía que a partir del 2010, en esa penúltima modificación que vivimos, porque sabemos que en el 2015 vivimos otra modificación constitucional, nos garantizan esas vías para hacerlos efectivos, esos derechos. Si hay algo que las personas no debemos ignorar, si hay algo que en educación debemos tener contacto cotidiano, si hay alguna norma, algún texto que debe ser indispensable en toda biblioteca, debe ser la Constitución. Por lo que favorece que sea incluida como como parte de una asignatura en el currículum del sistema educativo. ¿Sabías tú que en el artículo número 6 de la Constitución Dominicana dice que ninguna persona o autoridad pública tiene derecho o la potestad de crear una ley o un decreto que vaya en contradicción con la Constitución Dominicana? Porque de ser así, ese decreto y esa ley quedan nulas de pleno derecho. Te invitamos este 6 de noviembre, Día de la Constitución de la República Dominicana, a las 10 de la mañana, a que nos acompañes en la Plaza de la Bandera. Buenas, mi nombre es Adonías Peñamos. El día de hoy les voy a estar hablando sobre la Constitución Dominicana, sus funciones y cuáles son las modificaciones que se le han aplicado a lo largo de los años. Así que acompáñenme a conocer de esta historia. La Constitución es una lista de leyes y condiciones que rigen la organización del Estado Dominicano, creada por primera vez en 1844 en San Cristóbal y modificada por última vez en el año 2015. La Constitución de la República Dominicana ha sido alterada 39 veces, un número impresionante considerando a otros países como Estados Unidos, las cuales nunca han sido alteradas. La Constitución de 2015 fue polémica ya que permitió la reelección de un primer ciudadano en función. A muchos no les agradó este cambio, pero al ya ser aprobado tuvieron que aceptarlo. El presidente de aquel entonces, Danilo Medina, usó esta alteración para reelegirse en 2016, plan que le funcionó ya que ganó la presidencia de ese año y se mantuvo en el poder hasta agosto del 2020. La Constitución tiene como objetivo velar la organización que rige al Estado Dominicano, protegiendo su integridad como Estado y como República, y afinando sus bases como nación soberana ante el mundo. A lo largo de los años, muchas personas han utilizado la Constitución para conseguir beneficios personales. Un caso muy conocido de ello es el caso de Leonel Fernández o del propio Rafael Leónidas Trujillo en enero de 1947. Pero bueno, eso ya es otra historia. Saludos amigos, ¿qué tal? Continuamos en Teleoperadora del Nordeste, Telenor, con estos programas especiales, Patria, Honor y Gloria, un homenaje sencillo pero muy sentido de Telenor a los hombres y mujeres que forjaron la nacionalidad dominicana, la dominicanidad. En el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, puesto que además de ser un tema histórico, también tiene mucho que ver con el fundamento democrático de una sociedad. Hablaremos hoy de la Constitución de 1844 y las proyecciones que esa Constitución ha dado a la República Dominicana a través de todos estos años que hemos tenido Constitución y de todas las modificaciones que se le han hecho. Para ello hemos invitado al especialista más cercano pero más contundente en términos de conocimiento,
que nosotros podemos conseguir por todos estos pedazos. Se trata de Claudio Aníbal Medrano, magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, especialista en Derecho Constitucional, un querido amigo, un gran hermano de muchos años y una persona en la que cuando uno lo escucha se siente totalmente relajado porque sabe que lo que dice es el fruto de su conocimiento y además la sinceridad y la honradez con que lo haces, Aníbal. Saludos, ¿cómo te sientes? Saludos, Amado, un placer estar contigo, el placer es mío. Este escenario. Comentábamos en off que en algún momento de nuestras vidas compartimos alguna experiencia parecida como oficio diario. Así es. Con nuestro amigo William García, que lamentablemente ya recientemente, ¿verdad?, cumplió un año. Un año, así es. Es increíble, ¿no? Sí. Como pasa el tiempo. Correcto. Bueno. Y igual me complace el tema para el que me han invitado para conversar acerca de la primera constitución dominicana, la constitución de San Cristóbal, la constitución de 1844. ¿Cómo surge ese proyecto, Aníbal? ¿Cómo surge el proyecto de constitución de 1844? Bueno, el proyecto de constitución del año 1844 surge como una necesidad histórica del pueblo dominicano de definir lo que Carl Smith llamó su modo de existencia política. De modo que la Constitución va a definir cuál es la estructura del Estado y al mismo tiempo cuáles son los derechos y las garantías de los ciudadanos que hay que saber que la Constitución las recogió en ese momento, en el año 1844. Pero tuvo como antecesora al manifiesto de enero del año 1844, que sentó las bases, el perfil de lo que habría de ser el gobierno, la forma de Estado que se habría de construir en ese momento. Y entonces la nación dominicana, que había estado sometida a lo que clásicamente nosotros desde primaria nos decían el yugo haitiano, desde 1822, entonces había tenido experiencias previas también en la elaboración de constituciones, porque gran parte de los que luego trabajaron en la constituyente de San Cristóbal habían sido también constituyentes en la constitución haitiana de 1843. Habían vivido la experiencia de las discusiones allí para darse una nueva constitución. Habíamos tenido también la constitución, el manifiesto de Núñez de Cáceres de 1821, con el primer intento de crear una nación independiente nuestra, aunque buscaba, como decían, el amparo de la Gran Colombia, pero hubo un esbozo de una independencia de la nación dominicana. Y también se recoge que para 1810 y 1812, es decir, entre 1810 y 1812 fue el periodo de discusión y elaboración de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, y allí participó un dominicano o un habitante de la futura nación dominicana, que para entonces todavía no se concebía así, ¿verdad? Y eso hace que entonces la idea de tener una constitución ya fuera parte de experiencias vividas por los mismos convocados como constituyentes posteriormente. Pero lo que realmente genera la necesidad de la constitución es el hecho de sencillamente definir, como decíamos, la forma de existencia política del Estado dominicano, y para eso obviamente se necesitaban modelos, y los modelos que la inspiraron fueron la Constitución de Cádiz de 1812, de la que se extraen los diputados provinciales, el preámbulo de la Constitución nuestra, inspirado en la figura de Dios, que ellos hablaban, ¿no?, del Dios y decían Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Constitución de Cádiz, y la nuestra, el Dios Trino. Y eso hace que entonces esa Constitución inspire igualmente lo que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de imprenta.
como parte de los avances que allí se dieron en España. ¿Cuál era el contenido esencial de la Constitución nuestra? Sabemos que las constituciones en principio eran, digamos, unos meros programas políticos donde se establecían las instituciones, la forma de cómo estaba compuesto el Estado. Correcto. Luego, posteriormente, ha ido evolucionando, pero en ese momento, Aníbal, ¿cuál era en esencia ese contenido? Sí, la Constitución Dominicana de 1844 no es era una creación de los dominicanos como elección, digamos, de cuál es la ideología de la Constitución que vamos a tener y cuál es el modo de existencia política que nos vamos a dar. Y para eso, como te decía, se buscan modelos. Pero no es que se buscan modelos para copiar, sino que de algún modo toda la lucha revolucionaria de Duarte y de los trinitarios estuvo inspirada por las ideas políticas que habían recogido de Europa, principalmente, de la Revolución Francesa. Claro. Por lo tanto, el manifiesto de enero de 1844 está más influenciado que la misma Constitución por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia. ¿No tuvo influencia de la Constitución norteamericana? Y la Constitución norteamericana, que influye en la cuestión de la separación de poderes. Exacto. Porque aunque la noción de la separación de los poderes públicos y la creación de un gobierno de leyes y no de hombres que desarrolla Sieyès en Francia, sí, ¿verdad?, y Jean-Jacques Rousseau, esa concepción de separación de poderes realmente donde se concretiza de mejor manera es en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se pensó, se reflexionó acerca del modelo de Estado que ellos iban a fundar. Y por lo tanto, allí la separación de poderes tuvo mayor precisión que en el caso francés, porque la Asamblea Nacional de Francia actuó también como poder constituyente creador de su forma de existencia política a partir de ese momento. Entonces, entre los contenidos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia está aquel artículo 16, en el que se establecía que en toda sociedad donde los poderes públicos no estén debidamente separados y donde no estén garantizados los derechos fundamentales, no hay Constitución. Y eso ocurre con la Constitución nuestra, que es una Constitución que además de que separa los poderes públicos siguiendo al modelo norteamericano, precisa también unos derechos y unas garantías mínimas de los ciudadanos dominicanos. Por lo tanto, esa forma del Estado moderno que nació con la Revolución Francesa y que recogió la Constitución norteamericana de 1787, nosotros la incorporamos en la Constitución del 6 de noviembre de 1844, separando los poderes públicos, definiendo y estructurando esos poderes en los artículos 39 y siguiente como 3 poderes independientes en ejercicio de sus respectivas funciones, cuyos incumbentes son responsables y no pueden delegar sus atribuciones. Eso todavía está en la Constitución. Sí, igualmente, el hecho de consagrar en la Constitución el carácter de una nación independiente de toda potencia extranjera y de todo eso, como una nación independiente, que era lógico que se estableciera en la primera Constitución porque nace en un escenario no pacífico todavía, sino de conflictos, con Haití, que todavía quiere reconquistar el territorio de la parte española de la isla hasta aquel entonces, ¿verdad?, como se la conocía históricamente, sí, pero también los conflictos internos entre los liberales y los conservadores. En esa primera Constitución no se hizo un intento de crear el poder municipal. Claro que sí. Se creó. Es decir, se creó el poder. Creo que fue la única vez que ha estado en la Constitución. Pero estuvo más afirmado en el manifiesto de Duarte. Del 16 de enero. Exacto, y en el proyecto de Constitución de Duarte que en la propia Constitución. Del 6 de y aunque existieron los ayuntamientos y se creó como un funcionario que inspiró la Constitución de Cádiz, que fue como el superior político de las provincias, ¿verdad?,
y había un mecanismo de elección en los municipios donde se escogía a los diputados, uno de cada provincia y también a dos de nivel nacional. Y eso era digamos, un poder descentralizado en cierto modo que se establecía allí. Además, se crearon las secretarías de Estado, que aunque genéricamente, ¿verdad?, eran ministerios, se crearon 4 ministerios en esa primera Constitución de 1844, con la particularidad de que tenía la figura del refrendo. Y eso hacía que el poder y la responsabilidad jurídica y política del presidente de la República estuviese disminuida, en el sentido de que no podían, todas las decisiones que adoptaba el Ejecutivo tenía que consultarla o deliberarla con el consejo de los ministros, de los secretarios de Estado. Contrapeso, y ninguna decisión se tomaba que no estuviese firmada por uno de esos secretarios de Estado, lo que dispensaba de responsabilidad al presidente y hacía recaer sobre el secretario de Estado la responsabilidad. Entiendo. Pero ¿qué ocurre? Bueno, al presidente sí se lo consideraba responsable de todos los excesos de poder y de las arbitrariedades que cometieran sus funcionarios si él, a sabiendas, no adoptaba las responsabilidades, es decir, las medidas consecuentes frente a ello. ¿Tú crees, Aníbal, que en esa Constitución estuvo representado el verdadero interés del pueblo dominicano, bueno, de la sociedad y el pueblo dominicano de la época? ¿Qué tú crees? El pueblo es decir, no era el pueblo de don Jacobo Rousseau, que consideraba como un pueblo de una voluntad homogénea. El pueblo es plural y diverso. Y era un escenario de muchos conflictos. Es decir, de conflictos que llegaban a niveles extremos, ¿verdad? Porque para los mismos días en que Santana se quiere autoproclamar dictador y que Santana es, digamos, le da un golpe de Estado a Francisco del Rosario Sánchez, que entonces era el presidente de la Junta Central Gubernativa, que había depuesto a los conservadores en junio, creo que el 9 de junio de 1844, ¿verdad? Es depuesto por Santana, pero en ese tiempo también, esto ocurre en el mes de junio, donde también es proclamado Duarte en el Cibao como presidente. Sí. Y entonces se generan tensiones internas, que por eso te decía, había tanto conflicto interno como conflicto con Haití en el momento en que se adopta esa Constitución. Entonces, entender que ella reflejaba a la voluntad de la nación de entonces es un tema que es relativo. Sí. Primero porque hubo una Constitución donde se quiso crear un gobierno civil inspirada en el manifiesto de Duarte y de los trinitarios, pero esa Constitución entonces fue influida por los grupos conservadores que le obligaron a insertar, en el caso de Santana, ¿verdad?, ya él al frente de la Junta Central Gubernativa, el artículo 210, que le permitía adoptar todas las medidas de cualquier naturaleza durante el tiempo en que permaneciéramos en conflicto con Haití sin ninguna responsabilidad para él. Y hay un artículo, uno de los apartados del artículo 94 que define las competencias, las atribuciones del Congreso, en el que se ve que el Congreso tiene entre sus atribuciones determinar o atribuir, conceder poderes en los estados de excepción al presidente, determinando el tiempo para ello. Lo que quiere decir que había un conflicto, dice Néstor Pedro Sagüez, un conflicto diquelógico, ideológico dentro de la Constitución, porque quedaron algunas gasas adentro, algunas pinzas en la operación. En la operación. Bueno, ¿verdad? Bueno, yo te voy a pedir permiso para que vayamos a una pausa. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a comenzar a hablar acerca de los logros
de la Constitución. Nosotros volvemos en breve. Esto es Telenor, Teleoperadora del Nordeste, Patria, Honor y Gloria. Programas especiales con motivo del mes de la patria. Volvemos en breve, no se vayan. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Esto es Patria, Honor y Gloria. Les recuerdo que hoy estamos conversando con Claudio Aníbal Medrano Mejía, presidente de la Corte Penal del Departamento de San Francisco de Macorís, más bien la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento de San Francisco de Macorís, acerca del tema de la Constitución de 1844. ¿Cuáles fueron, Aníbal, los principales logros que dejó esa Constitución para la sociedad dominicana de entonces, de ese momento? Bueno, yo pienso que el primer gran logro es tener a la Constitución. Okay. Y que el pueblo empezara a crear el mito de que la Constitución resuelve los problemas, los conflictos, y que es la manera, digamos, civilizada de amansar y de someter al poder. Y efectivamente, por eso vemos que todo ese proceso de inestabilidad política que vivió la nación dominicana durante el siglo XIX, desde final de la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad?, que fue cuando nos dimos la independencia. Exacto. O la separación de Haití, sí. En 1844, en la última década de la primera mitad en adelante, la Constitución o la versión constitucional que duró más tiempo fue la de 1844, que duró 10 años. De 1844 a 1954, cuando tuvo 2 reformas en ese año. Y entonces eso te indica a ti que los dominicanos desde ese momento cifraron sus esperanzas en que la Constitución era el medio para solucionar, o donde tendríamos que terminar, digamos, por consolidar el resultado de cualquier proceso político que se estuviese ventilando, y entonces el hecho de que se crearan los tribunales, ¿verdad? Y bueno, desde antes ya nosotros, una nación que estábamos sometidos a leyes de alguna manera, Claro. con todos los excesos, ¿verdad?, de una dictadura. Claro. y de todo eso, pero se crea una nación fundada en la idea de la separación de poderes, que de por sí, como el mismo hecho de proclamar derechos fundamentales para las personas con un catálogo en la Constitución, implica limitaciones del poder político, implica la proscripción, la prohibición formal de los excesos, indica que cada uno de los que ejercen potestades públicas, como hoy dice la Constitución, el artículo 66, estaba sometido a algo que era más fuerte que su propia voluntad y su autoridad, que sería la Constitución. Hay una cuestión en el Leviatán de Thomas Hobbes, sí, que él dice más o menos, ¿verdad?, hace mucho que lo leí, que hasta que el Estado no apareció, como tener idea de lo que era ético o lo que era correcto o incorrecto era difícil, porque no había ningún parámetro, ningún estándar que seguir, no había estándares, no usaban ese término, pero no había, ¿verdad?, un referente de qué partir. Exacto. Para decir que esto está mal o que esto está bien. Entonces, tener una Constitución implicaba el hecho de tener un parámetro para juzgar el buen comportamiento o el mal comportamiento de las autoridades públicas. ¿Habían instituciones en esa Constitución que hoy funcionarían a la perfección? Bueno, precisamente, date cuenta que la Constitución
primero, como te decía, los derechos fundamentales y la separación de poderes son limitación del poder. Sí, claro. Pero además, de manera expresa, los artículos 35, el 125, el 94 contenían limitaciones expresas que estaban orientadas al control de constitucionalidad del ejercicio del poder. De modo que estaba prohibido a la legislatura en el artículo 35 adoptar leyes contrarias a la Constitución. Y también estaba previsto allí que en caso de conflicto entre la ley y la Constitución debería darse preferencia a la Constitución. Y en el 125 se prohibía a los jueces aplicar leyes inconstitucionales y reglamentos generales contrarios a las leyes. Es decir, que había el germen del mecanismo más avanzado que hoy tenemos, que es el Tribunal Constitucional, o más allá de eso, la justicia constitucional, para controlar el ejercicio del poder político. Y el control difuso, ¿verdad? estaba ahí implícito. Estaba implícito el control difuso. Exacto. De constitucionalidad, que son de las cosas que inspiró la Constitución norteamericana en nosotros. Exacto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que las leyes francesas también influyeron en nosotros. Y entonces eso creó otro conflicto diquelógico en la Constitución, otro conflicto ideológico o técnico en la Constitución, porque al tiempo que se le dio ese poder a los jueces de no aplicar leyes contrarias a la Constitución, entre las competencias de la Suprema Corte de Justicia estaba la de resolver las dudas que les consultaran o les sometieran los demás tribunales acerca de la inteligencia de las leyes. Pero luego decía, debiendo someterla al tribunado para la correspondiente decisión. ¿Y por qué? Bueno, eso lo que implicaba que en realidad, cuando decía que los jueces no pueden aplicar leyes contrarias a la Constitución ni reglamento contrario a las leyes, te está pareciendo que se está creando la justicia constitucional y el juez constitucional. Que la última palabra, como hoy se dice que la tiene el Tribunal Constitucional, lo tendrían los tribunales de justicia. Pero decía que entre las competencias de la Suprema estaba esa, decidir sobre las dudas que le sometieran los demás tribunales sobre la inteligencia de las leyes. Pero luego decía, debiendo consultar al tribunal para la correspondiente decisión. Pero en el artículo 94 se le atribuía al Congreso Nacional la misión de interpretar la constitucionalidad o el sentido, la inteligencia de las leyes. Yeah. Entonces, lo que te estoy diciendo es que en lugar de ser un control jurisdiccional como el que hoy existe, en realidad era un control político el que se estaba estableciendo en la Constitución, inspirado por las leyes francesas, las leyes constitucionales francesas, frente a la influencia del control jurisdiccional de la constitucionalidad que nos inspiraron en esos artículos la Constitución norteamericana. Lo que tú describes es una Constitución bastante avanzada. Era una Constitución sumamente avanzada. ¿Qué tanto hemos logrado avanzar en el tiempo de la Constitución del 1844 hasta nuestros días? ¿Cómo tú lo vislumbras como constitucionalista que eres? Ok. Bueno, el gran tema es que ese costado de la Constitución de 1844, de que al lado de ese control jurisdiccional, es decir, judicial, de la validez de las leyes, donde el juez te dice, en función de un juicio propio de lo que hacemos los jueces, contrastando leyes con actos y diciendo si esto es conforme a la idea que está desarrollada como algo que está autorizado, que está permitido o que está prohibido en la ley. Mientras que el poder político opera bajo una idea de lo que es conveniente y de lo que es oportuno. Claro, ¿no? claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al ser un control político el que estaba agazapado en esa Constitución, el poder de control jurisdiccional no se desarrolló mucho. Yeah.
¿verdad? Y aunque estuvo latente en la Constitución ese contenido de los artículos 135 y 125, y todavía incluso se habló ya en las reformas de 1874 y 1875 de control de constitucionalidad en manos de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Sí. Muy semejante a los términos que luego se usó en 1963 en la Constitución de entonces para atribuir a la Suprema Corte de Justicia el control de constitucionalidad de los asuntos que estaban en conflicto ante los tribunales, ¿verdad? Yeah. Entonces, eso impidió que nosotros tuviéramos un mayor desarrollo en la jurisprudencia constitucional durante todo el siglo XIX. Y entonces, en la reforma del año 1907, ¿verdad?, se estableció dentro de la Constitución el poder de denunciar la irregularidad de las leyes por inconstitucionalidad. Pero eso no tuvo mayor desarrollo y no se dijo más o menos con qué se comía, ¿no? De modo cómo iba a operar. Yeah. Y quedó, como dice, como un homúnculo, como el apéndice del cuerpo, que es un órgano que no se desarrolla y no se sabe para qué sirve. Exacto. Y entonces eso pasó con esa mención. Pero ya la Constitución de 1924 trajo un control de constitucionalidad incidental en manos de la Suprema Corte de Justicia, que le permitía, en caso de un conflicto, se suspendía el conflicto y se le llevaba lo que hoy hacen en España y en Costa Rica, una especie de cuestión de constitucionalidad a la Suprema para que decidiera si esa ley que era necesaria para resolver el conflicto era conforme o no con la Constitución. Pero eso generó problemas porque entonces los procesos se detenían, se quedaban en el olvido, nunca venía la decisión de la Corte Suprema y en realidad servía como un mecanismo para obstaculizar el conocimiento de procesos judiciales. Bien, hemos avanzado en términos políticos, ahora en términos de derechos fundamentales sobre todo. ¿Qué tanto ha avanzado la República Dominicana tomando como parámetro la Constitución del 44, Claudio? Bueno, primero la Constitución de 1844, como tú decías, tuvo mucho de ser una Constitución avanzada, porque aunque no reproducía todo el catálogo de derechos y garantías de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sí tenía algunos principios básicos, como el hecho del derecho a no ser juzgado, sino por el juez natural, es decir, por el juez preconstituido. Exacto. El hecho de que los juicios fueran públicos, salvo que por razones de interés general, de interés común, pudieran, como hoy, conocerse a puerta cerrada, salvo en algunos casos, como el caso donde había delitos de prensa y cosas así de por medio, por la trascendencia, date cuenta, ideológica que tenía el hecho de salvar la libertad de imprenta como una garantía de la libertad de opinión y de expresión. Es bueno aclarar que libertad de imprenta significaba en la Constitución libertad de expresión. Libertad de expresión, exacto, pero no teníamos emisoras, no teníamos nada de eso, ni televisión, exacto, y por lo tanto lo que la gente hacía era que imprimía. Exactamente. Y por eso se hablaba en ese lenguaje. Libertad de imprenta. Sí, pero el gran avance de nosotros es que la Constitución nuestra, la del año 2010, sobre todo de 2010 para acá, fue un gran avance la Constitución de 1963, que aunque en términos constitucionales yo te decía que tenía la misma fórmula del año 1874 y 1875, en términos operativos ya habíamos avanzado muchísimo más, a pesar de que la reforma de 1924 en términos de justicia constitucional fue muy importante, pero ahí vino la dictadura de Trujillo y ahí vino entonces una etapa donde la justicia jamás se iba a ejercer. Tú ves que decían, la justicia de Trujillo era muy buena, sí, pero cuando estaba de por medio los intereses del jefe, entonces no tenía ese carácter. Tenía que ser su justicia. Tenía que ser su justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que entre la misión de la justicia es hacer de contrapoder y limitar el poder político sobre todo. Y entonces, por lo tanto, la dictadura nos atrasa mucho.
y hubo decisiones muy importantes como aquella que se dio en 1927, por ahí, con el tema de la ley que prohibía los trabajos los domingos, por ejemplo. Y entonces se dio una primera decisión en la que se dijo que el hecho de prohibirlo impedía o limitaba la libertad de trabajo. Y eso, entonces, imagínate que desde ese entonces hubiéramos seguido con esa posibilidad, porque existía una especie de amparo contra leyes en la Constitución de 1924 que permitía que no era necesario que hubiera un conflicto abierto en los tribunales cuando se pretendía que vulneraba un derecho fundamental y se podía ir directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Como una especie de control directo de constitucionalidad. Yo decía un amparo contra leyes ante la Suprema Corte de Justicia. Así es. Imagínate que eso hubiese evolucionado y que no hubiésemos tenido la dictadura de por medio, el nivel de crecimiento que nosotros hubiéramos tenido en materia de justicia constitucional. Así es. Pero el salto, el gran salto lo damos ya con la reforma del año 2010. Avanzamos un poco en el 94, pero la de 2010 no sé si tenemos tiempo para no, pero en el próximo segmento. Así es que vámonos a la pausa, nosotros regresamos en breve con esta interesantísima conversación acerca de la Constitución, comenzando en 1844, la primera Constitución Nacional con Claudio Aníbal Medrano Mejía. Así es que con él regresamos en breve, no se vayan, hay más todavía. Estamos de vuelta, mis amigos. Esto es Patria, Honor y Gloria, una programación especial de Telenor con motivo del Mes de la Patria. Hoy conversamos con Claudio Aníbal Medrano Mejía. Estamos hablando acerca de la Constitución de 1844 y de alguna manera la proyección que ella ha irradiado en el resto de la vida constitucional de la República Dominicana, de todas las modificaciones constitucionales que hemos tenido. Una pregunta precisamente en ese sentido, Aníbal. ¿Las constituciones debieran de mantenerse invariables, inmodificables? Porque hay gente que habla de la Constitución norteamericana, que en vez de modificarla, le hacen mejor enmienda, le agregan cosas. Sí. Pero, ¿qué tú opinas? Bueno, Jefferson, ¿verdad? Y los demás padres fundadores de algún modo, pero sobre todo Jefferson, tenían la idea de que uno no debía, o sea, las generaciones futuras no debían estar sometidas a las leyes de las generaciones muertas y que por lo tanto las constituciones debían actualizarse. Pero indudablemente una de las cuestiones que vinieron con la creación de la Constitución o de los mecanismos de defensa de la Constitución es la reforma constitucional. Porque al reformar una Constitución no se la desbarata, sino que más bien se la actualiza. Y entonces eso de algún modo haría el papel que dice Eduardo García de Enterría de poner al día la Constitución. Pero él lo dice respecto de un agente nuevo que surge con las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial, o más bien se intensifica su presencia, se redimensiona, se revaloriza, porque después de la Segunda Guerra Mundial, aunque habían existido tribunales constitucionales como en el de Austria de 1920, otro en Checoslovaquia y incluso el Tribunal de Garantías Constitucionales Español de 1931, las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial que se inician con la Constitución italiana del 47 y la Ley Fundamental de Bonn de 1949, aprobada en el 48, pero ya difundida en el 49, se vienen y aparecen los tribunales constitucionales. Es el proceso del neoconstitucionalismo, ¿verdad? Exacto, okay. Que son primero las estructuras garantes de la Constitución.
Y eso que tú decías ahorita de que esas primeras constituciones se las veía como especie de documentos políticos que en cierto modo eran programas que le indicaban al poder político hacia dónde ir y que se valoraba. Recuerda que decíamos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano decía que donde no están divididos, separados los poderes públicos y donde no están precisados los derechos fundamentales, no hay constitución. De modo que desde ese entonces el contenido de una constitución básico es eso que se conoce como la parte dogmática, que son los derechos y las garantías y los deberes, y la parte orgánica donde se estructuran los poderes públicos y se define su competencia. Pues a lo que se dio más importancia durante todo el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, ¿verdad?, fue a esa parte orgánica, porque más bien se la veía como para organizar el poder político y para darle pautas, orientaciones, indicarle algunos fines que debían realizarse en el tiempo. Eran más bien normas programáticas como se la veía. El salto de la constitución de las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial es hacia unas constituciones que se dice que son constituciones más densas, porque integran valores y principios y porque entonces empiezan a generar lo que Luigi Ferrajoli denomina la crisis de legalidad, que es que la ley a partir de ese momento ya no es válida porque está aprobada por quien debía aprobarla y porque quien la aprobó siguió la forma que la Constitución indica para adoptarla, sino que además del aspecto formal, las constituciones debían satisfacer unos contenidos que estaban, digamos, normados por las constituciones. Y entonces las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial tienen eso que nosotros encontramos hoy en el artículo 6 de la Constitución Dominicana, que dice que todas las que detentan potestades públicas están sometidas a la Constitución, ley suprema, y ahí viene lo más interesante, ¿verdad?, y fundamento del orden jurídico del Estado. Es decir, que en el contenido de toda actuación de la autoridad pública está una exigencia de garantizar libertad, dignidad, igualdad, todos los derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que nosotros hacemos mucho en el año 2010 con mayor intensidad, dar un salto hacia una constitución que no solo tiene ese catálogo de derechos que son exigibles, ¿verdad?, tanto los que contiene la Constitución en ese catálogo expreso como los que están contenidos en los instrumentos internacionales, que son, dice el artículo 74.4, de aplicación directa e inmediata. Pero entonces viene el hecho de que esas constituciones no solo proclaman su naturaleza jurídica cuando dice que es nulo todo lo que es contrario a ella, ¿no?, todo la ley, decreto, resolución o acto, como hoy dice el artículo 6 y tenía antes el artículo 3, sí, el artículo 46, sino que tiene al lado al Tribunal Constitucional. Por eso hemos dicho que desde el año 1844 hasta el año 2010, el verdadero mecanismo de transformacional importante o más importante de la historia dominicana fue la creación del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Aunque en el año 1994 se le dio esa potestad a la Suprema, que ejerció esa función que de algún modo lo tiene hoy el Tribunal Constitucional, pero lo fue esa. Y luego que la Constitución del año 2010 creó mecanismos de democracia directa que alteraron un poco, pero favorablemente, la estructura política generada en la Constitución de 1844, cuando estableció que nosotros éramos una forma de Estado, ¿verdad?, democrático y representativo. Porque a partir de entonces, en el artículo 2, donde está el principio de la soberanía popular, que dice que la soberanía descansa en el pueblo, el cual se ejerce por medio de representación y a través y en forma directa en los casos o en la forma establecida en esta Constitución. Y eso permitió entonces que se estableciera el referéndum como un mecanismo que obliga a que si vamos a hacer una reforma constitucional que toca lo que Carl Smith, vuelvo a mencionarlo, ¿verdad?, denominó
las decisiones políticas fundamentales como el régimen de la moneda, el sistema económico, la distribución territorial, los derechos fundamentales, la estructura de los poderes públicos, una reforma constitucional que toque esos contenidos según el artículo 272 tiene que ser sometida a referéndum. Y el referéndum es un poder que está en manos del pueblo de poder decidir decirle que no. Porque lo que el referéndum hace es consultar al pueblo para que diga sí o no a un proyecto que ya ha sido aprobado por la Asamblea Nacional Reformadora, que es un poder constituyente constituido, limitado por la Constitución. Es como volver al constituyente. Correcto. Sí. Y entonces la Constitución nuestra siempre dijo, tiene lo que llaman fórmulas pétreas, sí, unos contenidos materiales que no pueden ser tocados, exacto, como cuando dice que ninguna reforma constitucional puede versar acerca de la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, democrática y representativa. La reforma del año 2010 proclamó en el artículo 7 que nosotros somos un Estado social y democrático de derecho. Mira, es decir, cambió la forma meramente representativa, alteró la fórmula inalterable, pero lo hizo para fortalecer la democracia. Mira, y nadie discute eso hoy. Aquí hemos hablado acerca de que, bueno, las constituciones no deberían de ser, tal como decía Jefferson, ¿verdad? No podemos obligar a las futuras generaciones que acepten mutatis mutandi lo que decidieron las generaciones muertas. Exacto. Ahora, se ha hablado en la República Dominicana en los últimos tiempos, se ha hablado de una modificación constitucional. ¿Tú como constitucionalista crees que es necesaria una modificación constitucional? Y de ser así, ¿cuáles aspectos tú crees que son los más vulnerables o los más débiles que debían de modificarse o trabajarse más? Bueno, la generalidad de las críticas que uno escucha ahora, porque nosotros antes leíamos muchas cosas acerca de lo que pasaba en la justicia constitucional de otros países. Exacto. Pero ya nosotros, como suelen decir hoy don Milton Ray y muchas, los constitucionalistas nuestros, de algún modo estamos viviendo en constitución, sí, con algunas insatisfacciones por decisiones que no nos gusta esta o aquella, pero la verdad es que así como nosotros oíamos decir en el tiempo que yo fui a Costa Rica a hacer mi maestría, con admiración, ¿verdad? Cuando decía ya, te doy un salacuartazo, que quiere decir, te voy a llevar a la sala constitucional, a la sala cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica. En cierto modo, ya aquí tendríamos que construir una expresión semejante para decir, te voy a llevar al constitucional. Exacto. Es decir, ya la gente piensa que hay un vigilante ahí que está para regular o normar y controlar los excesos, las arbitrariedades, el hacer distorsionado del ejercicio del poder, las desviaciones de poder, ¿no? Someterla a la legalidad. Tanto el Tribunal Constitucional como el caso que tenemos de la justicia contenciosa, de la justicia del Tribunal Superior Administrativo, que en el ámbito del someter a la legalidad también juega un papel sumamente importante. Y entonces eso hace que nosotros hoy día estemos en una situación considerablemente mejor en términos de justicia constitucional, que como dice el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, se ejerce por el Tribunal Constitucional y por todos los tribunales. Sí. Ahora bien, hay algunas cosas, por ejemplo, con el tema de lograr la independencia plena de los poderes. Es un tema, el modo de escogencia, mucho tiene que ver con la inmadurez política nuestra, con la manera cruenta como el poder procede a veces, ¿no? Y hace uso incluso de los mecanismos democráticos de manera burlesca frente a la ciudadanía, como a veces uno puede sentirlo en algunos procesos a los que ustedes saben que yo mismo he estado sometido. Sí, sí. Y entonces te toman decisiones que, bueno, pero tú dices, bueno, yo me sometí a esto. Pero, y en ese caso, por ejemplo, la Constitución dice que el 75% de los jueces que integran la Suprema se escogen de jueces que pertenezcan a la carrera. Y yo digo que ese es un texto que está redactado con toda la malicia del mundo por los que sabían que iban a ser los que eran los destinatarios luego
de esa norma para usarla. Cuando te dice de jueces que pertenecen a la carrera, te está diciendo, yo puedo coger cualquiera, desde un juez de paz a un juez de la Suprema, porque no me está diciendo que debo escogerlo conforme a los criterios de la carrera judicial, al escalafón, sino como a mí me parezca. Y así, por ejemplo, en la última, vimos un juez de instrucción que salta por encima de los jueces de corte y de todo el mundo al Tribunal Constitucional directamente. Y para ser juez del Tribunal Constitucional hay que tener los mismos requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces esos fenómenos los vemos, esas cosas ocurren porque hay un espacio de discrecionalidad muy amplio que debe ser recortado. Hay un tema y que no quisiera que terminara esta entrevista, Aníbal, sin que tú lo tocaras, y es el hecho de que siempre se ha hablado de algún mecanismo, un método que permita que las decisiones del Tribunal Constitucional sean aplicadas de manera real, material. ¿Hay algún método, hay alguna forma que tú conoces, que has estudiado tanto el tema, sobre todo a nivel internacional? ¿Tú crees que sería importante que toquemos eso en una posible modificación? Sí, bueno, muchas son las consecuencias de un desacato que puedan tener implicaciones y luego está el tema de la imposición de las 30, de la figura de las 30, que está previsto y puesto al alcance no solo del Tribunal Constitucional, sino de un juez de habeas corpus, de un juez de amparo, para constreñir y obligar al cumplimiento de las resoluciones. Exacto. Y luego el Tribunal Constitucional ha creado un mecanismo que yo pienso que es revisable y perfeccionable por el hecho de que a mí me parece que yo puedo, sabiendo que existe ese mecanismo, utilizarlo para ganar tiempo y retardar el cumplimiento de una obligación que me establezcan mientras se agota el procedimiento de indagación y de cosas. Pero indudablemente es un problema de todos los sistemas constitucionales lograr la mayor eficacia en el cumplimiento de las decisiones de los tribunales constitucionales. Y en el nuestro no es la excepción. Es lograr efectivamente garantizar que esas decisiones se respeten. Y yo pienso que tenemos muy poco tiempo todavía, o sea, fue apenas en el año 2010, cuando es una década y algunos, ¿verdad? Y un año, 11 años. Lo que tenemos con un tribunal constitucional, a pesar del precedente de la Suprema, ¿verdad? Claro. Pero los tribunales constitucionales deben permanecer ahí por mucho tiempo. Y aquella misión de la reforma constitucional, una de las formas de que las constituciones hoy se autopreserven y permanezcan en el tiempo, es precisamente que esa labor de puesta al día ya no tanto la hace el poder reformador como el tribunal, la justicia constitucional. Porque por eso es que Eduardo García de Enterría dice que la labor de los tribunales constitucionales es poner al día la Constitución. Y ponerla al día implica releer textos que han sido leídos de algún modo y entonces los tribunales constitucionales pueden leerlo de otra manera. Creo que es Agreversky, no estoy seguro, que dice que el Tribunal Constitucional dice lo que la Constitución dice. Esa es una expresión de un juez norteamericano, que Evan Hughes, que dijo, ¿verdad? La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Hoy día, de algún modo, también es un tema que se discute, si la Constitución es lo que los jueces dicen que es, ¿verdad? Pisa Escalante, que usaba también, y se le atribuye a él el uso de esa expresión en Costa Rica, que fue presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, una de las figuras más sobresalientes del derecho constitucional costarricense. Y latinoamericano. Y latinoamericano, porque también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él decía eso, que una cuestión constitucional no está bien decidida, no está decidida definitivamente hasta que no está bien decidida. Lo que quiere decir que podemos volver sobre ella. Y por eso los tribunales constitucionales, pues, tienen la última palabra, pero ellos pueden cambiar de opinión. Lo único es que la deben justificar.
Es decir, tienen que explicar por qué razón cambian de parecer. Quizá eso que tú acabas de decir, Aníbal, justifica el asunto de que las constituciones no deben permanecer estáticas. Eso es lo que pasa, o sea, hoy se habla de eso de vivir en constitución, también se traduce en el concepto de la constitución viviente. La constitución es un instrumento de gobierno, pero es también una constitución viviente. Y si es una constitución viviente, es una constitución que muta, ¿verdad? Claro. Y por eso entre las técnicas de interpretación constitucional está la interpretación mutativa o dinámica, que permite que cuando cambia el contexto social, histórico, la escala de valores en la sociedad se mueve, ¿verdad? Y cambiamos nuestro sentido, por ejemplo, vamos a suponer con temas que llamamos temas límites, como el tema de la muerte asistida, como el tema del aborto, como el tema de el matrimonio entre parejas de un mismo sexo. Son temas que indudablemente no es fácil establecer consenso en torno a ellos. Y entonces son temas que el poder político no ha querido solucionar, sino que los va dejando a ese nuevo sujeto del derecho, a ese nuevo ámbito decisional que son los tribunales constitucionales para que ellos decidan. Y entonces, indudablemente que por ahí es por donde vienen esas soluciones. Por ejemplo, el tema de las 3 causales del aborto en Colombia es la Corte Constitucional la que lo resuelve y considera en una decisión y de ahí en otras que se van dando en el tiempo que el hecho de exigirle bajo la amenaza de una pena a una mujer que ha sido violada o que ha sido tal cosa, abstenerse de practicarse un aborto constituye una decisión desproporcionada, es decir, como una actitud irrazonable del legislador. Y en Estados Unidos igual, ¿verdad? Los cambios más importantes en el progreso de los derechos civiles lo produjo la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿verdad? La gente tiene que entender que el mundo va cambiando y las constituciones igual, y la ley misma tiene que visualizar otra cosa. Además dicen otras cosas, ¿no? Los derechos fundamentales no son populares. No. Es decir, no son, así como hay cuestiones que dicen lo que llama este señor Ernesto Garzón, el coto vedado, hay unos ámbitos que no se dejan a las mayorías decidir. Porque la mayoría, con un tema, por ejemplo, de discriminación, suelen tomar decisiones que no son justas o no son conformes a derecho. Así es. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué doña Zaida quería prohibirle aquel famoso merengue de filete a Johnny Ventura? Solo por la manera como él decía filete. Hoy día eso sería inaceptable. Sí. Mira, yo pienso que nosotros pudiéramos seguir una horita más hablando, pero lamentablemente, ¿verdad? Ese cliché que se utiliza mucho de que el tiempo en televisión, pero es verdad. Es un dictador. Sí, es un dictador. Sí. Bueno, señores, para nosotros ha sido de gran placer reunirme de nuevo en estos ambientes, ¿no? Con Claudio Aníbal Medrano. Hemos conversado acerca de la Constitución de 1844, lo que ella significó en ese momento y lo que ha significado para la República Dominicana naciente en esa época y lo que es hoy la Constitución del 2010, que lógicamente ha sido un gran logro para la República, sobre todo eso que tú decías, Aníbal, el Tribunal Constitucional. Claro. Maravillosa esa decisión. O sea, el Tribunal Constitucional es el salto al Estado constitucional de derecho. Así es. Señores, Patria, Honor y Gloria es la programación especial que tiene Teleoperadora del Nordeste Telenor, siempre al servicio de su gente para celebrar el mes de la patria. Esta vez con el licenciado Claudio Aníbal Medrano, magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Gracias, Aníbal, agradecidísimo. El placer es mío. Ojalá y nos encontremos. El placer es mío y siempre es una oportunidad de encontrarme con la gente y hablar desde otra perspectiva. Así ¿verdad? es decir, porque no por sentencia, sino sí. Hablar desde aquí sobre temas que inquietan a la ciudadanía. Así es. Bueno, señores, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Telenor. Bye, bye.